¿vale? Si hay algún problemita de sonido, me decís, ¿eh? No debe haber problema de sonido, pero si hay algún problema de sonido, me decís. Entonces, la idea de lo que vamos a hacer es, la idea es para estudiar la estabilidad, estudiar estabilidad asintótica o aestabilidad, ¿no? Como queramos ponerle. Vale, vamos a considerar un método, cualquier método, explícito, implícito, incluso monopaso, multipaso, cualquier método. La cuestión está en que vamos a centrar nuestra práctica mañana, ¿vale? Que es lo que quiero introducir hoy, la práctica de mañana, la vamos a centrar en métodos monopaso, ¿vale? Porque es mucho más fácil trabajar con los monopasos. Entonces, y ya veréis que ya tiene tarea, o sea, ya, ya lleva un tiempito, ¿eh? O sea, lleva un tiempo trabajar con métodos monopaso. Entonces, método multipaso se complica la situación y bueno, entonces, pues al final se alarga todo un poquito. Entonces, prefiero empezar con método monopaso, ¿vale? Entonces, tomo mi método, implícito, explícito, lo que sea, defino mi función generatriz, bueno, más que defino, obtengo. O sea, obtengo quiere decir que típicamente se le llama Q de omega. Y a esto luego voy al dominio de estabilidad. De estabilidad que es un dibujo en C, en el plano complejo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, este es el proceso que voy a seguir y es lo que quiero hacer. A partir de un método, construir mi función generatriz y mi dibujo en C, ¿vale? Esa es la idea. Y a esto se reduce el estudio de estabilidad, a dar estos tres pasos, ¿vale? O es lo vamos a reducir a eso. Al final, lo que voy a hacer es unir, ligar, ¿no? Un método con un dibujo, ¿no? O sea, yo tengo aquí un método numérico, lógicamente un método numérico de aproximación de problemas de valor inicial, con un dibujo. Y ese dibujo me va a informar sobre las propiedades asintóticas de las soluciones de las ecuaciones, o sea, de qué es lo que pasa cuando yo aplico, se me va a informar de el comportamiento asintótico de las soluciones numéricas de ecuaciones derivadas de problemas de valor inicial cuando yo aplico ese método, ¿vale? Sí. Eh, es decir, quiero ver las propiedades del método numérico a través de un dibujo, ¿vale? ¿Cuáles son los dibujos estos? Ahora entro en cómo se hacen los dibujos y tal, pero esto es lo que hay que obtener, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está, estos 5, ¿no? Pues estos mismos 5, esto es lo que quiero obtener. Estos son dibujos del año pasado. A mí me gusta más dibujarlo de otra manera un poquito. Estas prácticas no las hice yo, no las diseñé yo exactamente, entonces, bueno, pues el gusto estético era el del profesor que lo diseñó y me parece muy bien. Yo le he puesto un poquito, una estética un poquito diferente, pero vamos, la idea es exactamente la misma, ¿vale? Bueno, se entiende la idea, ¿no? O sea, la idea es la idea básica. Repito, es muy importante, la idea básica de la práctica de mañana es estudiar estabilidad asintótica en base de diferentes métodos, en base a conseguir dibujos en el plano complejo, ¿vale? Eso es lo que tenéis que entender, o sea, es lo que vamos buscando, o sea, vamos buscando estos dibujos. Luego hay alguna cosita más, ¿no? que hay que hacer, pero en la práctica. Pero la idea básica es eso, es obtener dibujos asociados a métodos y luego interpretarlos, ¿vale? Muy bien, vamos perdón, aquí, vamos a la práctica 5 tal y como la he puesto. Que ya digo, es la manera en la que estoy introduciendo un poquito la asignatura y me gusta más, ¿no? Es, en lugar de explicar mucha teoría, es explicar un poquito de teoría y enseguida ponerla en marcha, hacer un programa, hacer un dibujo, hacer algo. O sea, que es como estar un poquito activos todo el rato. No explicar toda la teoría, entenderla bien, ¿no? Que es una filosofía, una forma de hacerlo y yo un poco iba siguiendo eso hasta ahora. Entender bien y luego entender bien la teoría y luego hacer la práctica. No, un poquito de teoría y práctica, un poquito de teoría y práctica, ¿eh? Y entendemos la teoría haciendo práctica. Esa es mi idea, ¿no? Entonces, aquí os presento los diferentes métodos que vamos a hacer, que son los clásicos, ¿eh? Que estos son los métodos más típicos. Uno puede luego hacer muchos, pero son los 4 o 5 métodos, en este caso 5, más típicos que hay, ¿no? Algunos explícitos, algunos implícitos, etcétera. Todo monopaso, porque es lo más fácil, ¿vale? O sea, los métodos monopasos son los más fáciles de estudiar. Muy bien. Eh, Muy bien, entonces lo que me voy a plantear era lo mismo que me planteaba pues el otro día, lógicamente, que es aplicar estos métodos a este problema, ¿de acuerdo? Con lambda en el plano complejo, es lo que digo, ¿vale? ¿Por qué lambda en el plano complejo? Bueno, porque si yo tengo un problema unidimensional, yo puedo
sea un problema con una ecuación diferencial, pues yo puedo garantizar que siempre me quedo en el plano, en la recta real, ¿no? Porque uso reales y entonces las soluciones siempre son reales, ¿no? Pero en el momento en que me meta en un sistema de dos ecuaciones, de tres ecuaciones diferenciales acopladas o lo que sea, pues entonces nada más con que sea lineal, ¿no? Si es lineal, si no es lineal, puedo linealizar, ¿no? Pero aunque sea lineal ya me aparece una matriz, ¿no? Entonces, la matriz puede tener unos autovalores complejos y el comportamiento aunque sean métodos numéricos que trabajan con reales, el comportamiento asintótico no depende, digamos, de algo real, sino que puede depender de bueno, y de hecho depende de los autovalores de las matrices y eso puede ser complejo. Entonces, tengo que trabajar desde el principio en el plano complejo. Lo que me va a determinar las propiedades eh, de mi método es cómo reacciona cuando yo le meto este problema de valor inicial, pero en complejo, con lambda complejo, ¿no? Con un elemento complejo, ¿no? Que es este lambda. La X no, pero el lambda sí puede ser complejo. Muy bien. Entonces, la idea es definir la función generatriz, es asociar a un método lo que os ponía antes, ¿no? El método numérico le voy a asociar la función generatriz, que le voy a llamar Q de omega y luego el dibujo, ¿vale? Ese es un poco. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Que era justo donde me había quedado ayer, ¿no? O el martes. Me había quedado, había explicado un poquito el método de Euler, ¿no? Y el método de Euler implícito y ver un poquito lo que estaba pasando ahí, ¿no? Pero hoy lo vamos a hacer un poquito más sistemático. Entonces, sencillamente, no os olvidéis, este es mi problema, ¿no? Este es problema de valor inicial tipo, para estudiar la estabilidad asintótica, ¿vale? O sea, no se estudia otros, o sea, la estabilidad asintótica se entiende que es cómo responde el método cuando yo le meto este problema y solo este problema, ¿vale? Luego eso tiene repercusiones sobre otros, pero se entiende que es cuando yo meto ese problema, ¿no? Entonces, que es un problema de autovalores. Si lo miráis, este es un problema de autovalores, ¿vale? No voy a entrar demasiado en eso. Entraremos un poquito más adelante y luego ya iremos a matrices y tal y entraremos todavía más en autovalores, pero de autovalores hablaré un pelín más adelante la próxima semana, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, ese es un plano de autovalores, pero da igual, es una ecuación diferencial tal y como está planteada. Y entonces yo voy y le quiero eh, aplicar un método, ¿no? Todos los métodos que le tengo que ir aplicando todos los métodos. ¿Qué método le voy a aplicar? Bueno, pues en este caso vamos a empezar por el método de Euler explícito. Entonces, pongo el método de Euler explícito y ¿qué pasa? Que la f, que es lambda x, ¿no? O sea, era x' igual a lambda x. Ojo que no lleva menos, ¿eh? O sea, quiere decir que aquí no, aquí, digamos, va positivo, no significa que sea positivo porque depende del signo de la lambda, ¿no? Pero que ojo que el signo que pudiera llevar delante lo absorbe la lambda, ¿eh? Muy bien, entonces la f es lambda x, ¿no? Entonces pongo xi más 1 igual a xi más h por lambda, ¿no? Que es lo que pongo aquí debajo, ¿no? Saco esto, ¿vale? Y entonces lo que hago es agrupar el h con el lambda. Eso me va a pasar siempre, ¿vale? Lo que me puede pasar es que me aparezcan potencias, ¿vale? Potencias de h lambda. Es decir, dado que, si fijaros que aquí tengo h, es lógico, ¿no? O sea, aquí tengo hf, cada vez que yo meto la f tengo que meter una h para que las derivadas cuadren, los desarrollos de Taylor cuadren, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso da igual, eso sale automáticamente, ¿eh? Entonces, si yo le meto lambda x, como eso va multiplicado por h, al final me va a quedar h, el h unido al lambda. O sea, es decir, en problemas lineales, inmediatamente, o sea, o problemas del tipo este, ¿no? Problemas del tipo este que estamos considerando, x' igual a lambda por x, el h, cuando yo le meta el método numérico, ¡pum!, se va a pegar al lambda. Y entonces, a partir de ahí, mis problemas, el comportamiento de mi método numérico va a venir dado por el valor de h lambda, ni de lambda ni de h, sino de h lambda. Y eso típicamente a ese valor se llama omega, o sea que esto es omega, ¿vale? Bueno, pues yo llego a una expresión tal que esta, donde aquí tengo xi más 1, aquí tengo xi, pues todo lo que viene así, ¿no? Saco factor común o lo que sea, entonces todo lo que viene aquí, eso es lo que se llama la función generatriz, ¿vale? Y se suele expresar así. O sea, la h lambda, por comodidad o yo qué sé, porque es típico, pues se le llama omega, ¿no? Es costumbre, se renombra y tengo esto, ¿vale? Entonces, lo que os pido en el método es que, vale, ok, tenemos aquí el método numérico de lo explícito y que me pongáis la función generatriz. Aquí me falta un Q de omega. Y aquí que me pongáis brevemente las fórmulas para deducirlo, ¿no? Si no os manejáis bien con esto, no es muy fácil las fórmulas en Word, ¿vale?
Si no os manejáis bien con meter fórmulas y tal, pues entonces en lugar de ponérmelo aquí, pues me ponéis una foto debajo. O sea, me podéis poner, ¿no?, aquí los ficheros, ¿no?, algunas fotos escritas a mano o lo que sea, me lo adjuntáis aquí, ya está, me lo ponéis aquí debajo y ya está. Pero quiero que se vea esta deducción. O sea, no me vale decir, no, la función generatriz es esta. No, dedúcemelo, ¿vale? Es importante, ¿vale? Porque tenéis que aprender a hacerlo, ¿no? Es que no es otra cosa, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí me pone, yo recomiendo esto, o sea, brevemente, no hace falta que tampoco me contéis vuestra vida aquí, ¿no? Pero en 3 o 4 fórmulas, en 3 o 4 líneas, me ponéis en cada uno de los métodos, 4 o 5 líneas, tampoco os enrolléis mucho, ¿eh? Me ponéis cómo se hace eso, la sustitución de la f, el lambda x, en el método. Y entonces, ¿qué es lo que os va dando? ¿Qué Q de omega os da? ¿Vale? Y me vais poniendo aquí las Qs correspondientes, ¿vale? Esa es la primera dificultad, ¿vale? Si no se hace en un día, pues ya lo ampliamos un poco, lo que sea, pero esta es la primera dificultad que tenéis que hacer, es construir, ¿vale? Construir la función generatriz correspondiente a cada método, ¿no? Está hecho un poco, o están dadas las funciones generatrices en lo que os puse de teoría, ¿no? En el otro fichero, ¿no? En el fichero de rigidez, o sea que tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Pero bueno, la última no está, la del método Runge-Kutta no está, pero se hace muy, muy fácilmente, ¿no? Cuando se habla de orden 4, lo que vais a ver enseguida es que el H va a ir, el H lambda va a ir a la potencia del método, o sea, de la consistencia, ¿no? Es decir, si es un método de Runge-Kutta de orden 4, va a salir aquí un omega a la 4, porque va a haber un H lambda a la 4. En el momento que sea un de este método del mejorado, que es de orden 2, va a salir un omega cuadrado, etc. Pero bueno, eso ya lo iréis viendo vosotros, ¿vale? Entonces, primera cosa que hay que hacer, esto, que es una consideración teórica, y hay que hacerlo un poquito a mano, pero bueno, se hace y ya está. O sea, se hace en 2 segundos, ¿eh? O sea, que tampoco tiene mucho, ¿vale? Pues lo mismo para los otros métodos. Entonces, esta es lo primero que me tenéis que hacer mañana, ¿vale? Entonces, estábamos hablando, insisto, método numérico, vamos a hacer la función generatriz y luego el dibujo de la función generatriz, ¿vale? Bueno, el dibujo asociado, dibujo se llamaría es lo que vamos a dibujar, lo que es el llamado dominio de estabilidad, ¿vale? Entonces, hay un par de métodos, bueno, un par de métodos es el método del error implícito, el método del explícito y el método del paralelogramo, 3, donde esto se puede hacer teóricamente y que yo sepa ninguno más, es decir, o sea, que esto hay que hacerlo numéricamente, ¿vale? Cuando uno se sale de esos 3 métodos, que yo sepa, igual hay alguno más, pero que yo sepa nunca he visto ninguno más que se haga a mano. Todos se hacen ya numéricamente, que es lo que vamos a hacer nosotros. Eso sí, como ya os decía, pues a unos profesores les gusta más hacer el dibujo de una manera, a otros de otra. Bueno, pues ya está, yo os pongo un poco, os he puesto aquí un modelo que es como yo lo haría, que es el gusto que yo tengo, pero bueno, no sé. Son cuestiones estéticas, ¿eh? No va la cosa mucho más allá. Vale, entonces el dominio de estabilidad es, ¿vale? Asociado a un método monopaso, cada método va a tener su Q, su función generatriz, y cada función generatriz su dominio de estabilidad, pues es esto. Hay que localizar los omega del plano complejo, ¿vale? Tal que el módulo, cuidado que omega está en el plano complejo, ¿eh? Por tanto, esto no es valor absoluto, sino módulo, ¿eh? O sea, todo esto es módulo complejo, ¿eh? Es menor que 1, ¿vale? Eso es lo que hay que... Entonces, los valores de omega tales que pasen eso es el dominio de estabilidad. Y luego se llama asintóticamente estable si la parte, vamos a ver, o sea, si yo tengo aquí el plano complejo, si la parte esta del plano complejo, la parte con parte real positiva, ¿no? O sea, todos los z o toda la parte del plano complejo con parte real negativa, todos esos valores están incluidos dentro del dominio de estabilidad, entonces se dice que es asintóticamente estable. Pero bueno, esto me preocupa menos, lo podemos comentar el martes, ¿no? A raíz de los dibujos que hayáis hecho. Lo que quiero es, ahora mismo, y es de lo que va la práctica de mañana, es, insisto, tener un método, hacerlo para los 5 métodos. Tener un método, determinar a mano la función de estabilidad, que se hace en un momentito, y el dominio de estabilidad. Y luego ya haremos comentarios sobre eso, ¿no? Vale, entonces aquí, para calcular numéricamente el dominio de estabilidad del método de los, os he puesto, está en la práctica, ¿no? Y está en Word, con lo cual podéis copiar y pegar perfectamente. Os he puesto pues este programita, ¿vale? Entonces, este programita tiene varias cosas que ahora comento, lo que da lugar es a esto. Este es el programa que os sale a mí. Bueno, pues me gusta más esta estética, pero bueno, cada uno es libre de gustar la que quiera, ¿no? Entonces, esto sería el plano complejo, ¿vale? El eje real, ¿no? Que veis aquí, el eje imaginario, ¿no? Y entonces, esto que está marcado en rojo son los puntos, los omega del dominio de estabilidad asociado al método de Euler. Salen como respuesta a hacer esto, ¿vale? Muy bien.
aquí hay unos cuantos puntos y estos puntos se pueden contar, ¿no? Porque los he ido metiendo todos en un vector xy, ¿vale? O sea que esto que hago aquí es defino un vector xy vacío y luego le voy añadiendo puntos en la medida que el valor absoluto es menor que 1, ¿no? O sea, lo que hago es, cojo mi plano complejo, ¿vale? Y hago una partición del plano complejo. Bueno, está hecha aquí, ¿vale? Desde menos a hasta A y yo le he puesto en valores de 0, 0,5. Como A vale 3 y B menos 3, bueno, pues al final he cogido una foto así. ¿Por qué cojo 3 y menos 3? Bueno, he cogido 3, ¿no? O sea, o sea, es decir, el cuadro de menos 3 hasta 3, tanto en la parte real como en la parte compleja, porque yo sé lo que me va a dar. Entonces, tampoco si supiera que es más grande el dibujo, pues cogería la ventana más grande, ¿no? Si sé que es más pequeña, por ejemplo, para el método de Euler, pues podéis coger menos 2, 2, etcétera, ¿no? Eso lo podéis hacer perfectamente, ¿vale? Entonces, voy acumulando todos los puntos en un vector y luego los dibujo en rojo, ¿vale? Todos los puntos que el valor absoluto, ¿vale? De la f de omega, bueno, igual tenía que haberle llamado q, yo le he llamado aquí f, ¿vale? Igual es más correcto llamarle eso q, bueno, en fin, seguro, es más correcto llamarle q por mantener la costumbre, ¿no? Pues cuando el valor absoluto es menor que 1, ¿vale? Después de aplicarle la f en este caso o la q, pues los que me den menor que 1, esos puntos los voy apuntando. Claro, ¿qué pasa? Aquí funciona bastante bien y esto va a ir bastante rápido porque hay relativamente pocos, ¿eh? O sea, aquí hay relativamente pocos puntos, ¿vale? Si miráis que está en el otro ejercicio, o si consideráis, no, perdón, en el otro fichero que os he dado de teoría, están los dominios de estabilidad. O sea, quiero decir, ya sabéis cuál es la solución, o lo podéis mirar la solución, ¿no? Pero claro, si el dominio de estabilidad es justamente el contrario, por ejemplo, el método de Euler implícito, ¿no? Que es todos menos esto, ¿no? O sea, aparece un circulito y son todos estos menos un circulito aquí, claro. ¿Qué pasa? Que si metéis todos estos puntos en un vector, esto va a ir muy lento. Porque, claro, tiene que arrastrar un vector brutal, unos vectores XY brutales. Bueno, entonces eso es lo que os comento por aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo lo estaba haciendo un poquito por curiosidad para ver si aguanta, a mí me aguantó, ¿vale? O sea, quiere decir que metéis para esto el método de Euler implícito, que es lo único que hay que hacer, lo único que se diferencia, lo único que tenéis que hacer es localizar esto, que es las funciones generatrices. Y ya está, el otro programa es igual. Pero claro, es lo que os digo, si metéis vectores brutales, ¿no? Vectores enormes, ¿vale? Porque hay muchos puntos que verifican la condición, entonces, claro, va a salir un programa lento, ¿no? Va a ser un programa muy lento. Entonces, claro, eso también, nosotros estamos muy acostumbrados a consideraciones teóricas, ¿no? Digo, desde el punto de vista de la filosofía, un matemático, ¿no? Un matemático quiere exactitud, ¿no? Quiere rigor, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que, claro, cuando luego en un determinado momento tienes que ir a la vida real, entonces en ese momento necesitas programar con una cosa concreta, ¿no? Con programas concretos, con vectores concretos, etcétera. Claro, si tú en un determinado momento le metes un vector brutal, ¿vale? Pues aquello puede ir muy lento, incluso puede machacarse, o sea, puede cascar, ¿no? Puede fallar, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso a mí, con mi ordenador no me ha fallado. Si os falla, pues entonces os dejo a vosotros un poquito el desafío de arreglarlo para que no vaya tan lento o para que no falle, ¿vale? A mí me llegó a dibujarlo y me lo llegó a dibujar bien, no lo he puesto aquí, pero me lo llegó a dibujar bien, pero tardó 5 minutos o 10 minutos. Entonces, 5 minutos mirando el ordenador a ver si responde o no, pues se hace un poquito largo, ¿eh? Pero bueno, en fin, son cositas que pasan y que tenéis que ir arreglando, ¿vale? Muy bien, entonces, básicamente lo que os pido es que me hagáis estos dibujos de los dominios de estabilidad para cada uno de los métodos, ¿vale? Este sería, por ejemplo, asintóticamente estable, este método, no. No, porque lo que me quiere decir la estabilidad asintótica, para que fuera asintóticamente estable, tendría que ser que todo este valor ¿no? Todos los puntos a la izquierda del eje imaginario estuvieran dentro del dominio de estabilidad. Eso no pasa. Eso en este método no pasa. Entonces no es asintóticamente estable. El método de Euler explícito no es asintóticamente estable, ¿vale? Otros métodos, pues sí, entonces ya lo discutimos, lo que sea, ¿no? Bien. Muy bien, entonces esa es la primera cosa que hay que hacer y se va a llevar un ratito, ¿eh? Se va a llevar un ratito hacer esto, pero bueno, tenemos 2 horas, ¿eh? O sea, bien aprovechadas sí que está. Os digo que esto me lo organicéis, ¿no? Para que luego, pues, hombre, para que yo lo vea cómodamente y vosotros también, luego podemos comentarlo el martes en la siguiente clase, ¿no? Entonces, tenemos aquí el método del explícito, pues que me pongáis el dibujo, ¿vale? El implícito, pues el dibujo correspondiente para el paralelogramo, pues el dibujo correspondiente, etcétera, etcétera, ¿vale? Insisto, salvo los 3 primeros métodos, los demás, estos dos ya no se pueden, que yo sepa por lo menos, nadie los calcula
teóricamente, ¿eh? No se calculan teóricamente, se calculan numéricamente, ¿vale? O sea, se hace el dibujo y ya está. Vale, segunda parte, que es la migración de los autovalores, ¿vale? Muy bien. En esta parte, bueno, aquí podéis contar esto. Bueno, pues aquí os tengo un desarrollo teórico que he puesto, ¿vale? Bueno, bien. Pero al final, yo os pongo un problema de valor inicial. ¿De acuerdo? Concreto, ¿vale? Entonces, este problema de valor inicial se hace una matriz, 3×3 en este caso, ¿vale? Y esta matriz tiene unos determinados autovalores que se pueden calcular muy fácilmente, ¿no? Entonces, se pueden calcular o a mano, ¿vale? Porque que son 2 segundos, ¿vale? Y los autovectores también se calculan muy rápidamente. Se puede calcular a mano o a máquina. A máquina me refiero que MATLAB le ponéis la orden EIG, ¿no? Sabéis que en alemán, bueno, y en inglés también porque lo adoptó, no, bueno, digamos, antes de principios de siglo no existía el concepto autovalor, ¿no? Bueno, por lo menos no se le daba nombre. Entonces, bueno, al final se adoptó el nombre alemán, ¿no? Más o menos universalmente, ¿no? Autovalor, en alemán se dice Eigenvalue, ¿no? Entonces, Eigen es un poco como auto, ¿no? Que es la partícula alemana, ¿no? Entonces, en inglés se dice lo mismo, ¿no? Por eso la orden es EIG, ¿vale? EIG, le dais la matriz correspondiente y os da, si sois un poquito hábiles, os da tanto autovalores como autovectores, ¿vale? Bueno, si lo hacéis o a mano o como sea, pues os va a dar lambda igual a -3 y luego igual a lambda, perdón, -6 más -6, sí, ¿vale? Esa es la idea. Yo creo que lo he hecho bien, ¿vale? Porque tuve un problemilla de signos, pero la idea es que os dé un autovalor este y el 2 y el 3, así. Entonces, ¿cómo van a estar los autovalores? Bueno, pues si tomáis los autovalores en el plano complejo, ¿vale? Los autovalores van a estar, son -3 por aquí, ¿vale? Y luego por aquí. Bueno, por aquí y el otro, bueno, otro un poquito así más abajo, simétrico y tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El dominio de estabilidad está aquí del método de Euler explícito, ¿no? Este es el dominio de estabilidad, ¿vale? Entonces, si yo tomo h igual a 1, este sería el lambda 1, ¿no? Si queréis el lambda 2 y aquí el lambda 3, ¿vale? Pero yo tengo que considerar h lambda. Tengo que meterle el h. Es decir, porque cuando yo le meta, cuando yo haga mi problema numérico, ¿no? Cuando yo haga mi solución numérica, meto el h dentro del problema de valor inicial o meto el h, o sea, el h juega, interacciona con el lambda, ¿no? Entonces, al final, lo que me va a pasar es esto. Claro, yo os digo aquí, tomar h en el intervalo 0, 1, pero bueno, 0, 1 quiero decir, o a 0 no llego. Quiero decir que empecéis con h igual a 1 y vayáis bajando, ¿vale? Y vais yendo a 0, que es lo lógico, ¿no? Empezar por h grandes y entonces, a medida que vais haciendo eso, ¿vale? Si vosotros consideráis esto, entonces va a haber aquí una migración de autovalores que, claro, lógicamente, como el h se va tendiendo a 0, pues todo esto va tendiendo a 0. Entonces esto viene aquí a 0 y en algún momento esto se meterá dentro del dominio de estabilidad. En ese momento que se cruce la frontera, es decir, mientras los valores de h lambda estén fuera del dominio de estabilidad, la aproximación numérica va a ser mala asintóticamente hablando. O sea, asintóticamente no voy a obtener buenos resultados, por muy bajo que sea el h. ¿Vale? Lo que pasa es que al final, si todo está en su sitio, por ejemplo, el método de Euler, al final siempre voy a conseguir una migración de autovalores. No migran los autovalores exactamente, migra el valor de h lambda. A medida que yo bajo el h, que el h, por ejemplo, en la práctica os propongo que empezar por 1, luego ya en los casos reales, yo que sé, a lo mejor se empieza por 10 que va a -5, no lo sé, ¿no? O sea, depende de cada caso y los autovalores pueden ser muy grandes, ¿eh? Depende. Bueno, entonces, en este caso os digo que empecéis por 1 y vais tendiendo hacia 0. Entonces, si empezáis por 1, los lambda están claramente fuera del dominio de estabilidad, claramente. Pero si lo vais metiendo a 0, entonces en un determinado momento esto irá migrando los 3 a la vez, ¿eh? Y se irán acercando al dominio de estabilidad. Y en un determinado momento entrarán dentro del dominio de estabilidad. Quiero ver eso, ver esa migración. ¿Cómo? En un GIF. ¿Vale? Entonces esa es la segunda parte que tenéis que hacer, que es la interpretación de los dominios de estabilidad que habéis hecho de cada uno de los métodos anteriores, ¿vale? Bueno, igual hacerlo de los 5 es un poquito pesado, pero bueno, quizá el que más me interesa es el Euler explícito y luego el Runge-Kutta, ¿no? Entonces podéis hacerlo de esos dos si queréis, ¿no? Del Euler explícito y del Runge-Kutta, ¿vale? Digamos, para no alargarnos demasiado, ¿no? Pero lo que quiero ver es cómo entran
los H lambda dentro del dominio de estabilidad a medida que yo voy bajando el, el H, ¿vale? Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Ojo, que eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el concepto de error o el concepto de error pequeño, ¿vale? Es decir, que no tiene por qué ser mejor el método de Euler bueno, al revés, el método de Runge-Kutta que el método de Euler a este nivel no tiene por qué ser mejor, ¿vale? Porque estamos aquí hablando de una estabilidad asintótica y cuando nosotros estábamos hablando de consistencia y cosas por el estilo, estábamos hablando de intervalos finitos y acoplamiento del método numérico, ¿vale? En un intervalo finito a mi solución exacta, ya, pero es que ahora le estoy dejando mucho más, o sea, estoy estudiando propiedades asintóticas, entonces tampoco es 100% claro que va a ser mucho mejor el método de Euler, perdón, el método de Runge-Kutta que el método de Euler. O sea, es decir, he diseñado los métodos con un criterio, pero ahora estoy metiendo otro criterio, otra cosa, ¿no? Por eso es poner un nombre diferente, estabilidad asintótica, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirarlo. Entonces, sencillamente quiero verlo. Quiero verlo en un GIF donde se vea cómo se va moviendo esto y claro, en el título me puedo poner el valor de H y quiero que se vea que lo primero que va a pasar aquí, porque está mucho más cerca, entiendo yo, creo que va a pasar eso, es que el primer autovalor va a ser que va a entrar dentro y luego van a entrar los siguientes, ¿no? Entonces quiero ver ese proceso e ir viendo el valor de H conforme va entrando, ¿vale? ¿Ok? Entonces, eso es lo que... ¿Se ha entendido lo que quiero? A ver, ¿me confirmáis? O sea, es hacer dibujos y esto. Esto se va a llevar un tiempo, ¿eh? Se va a llevar un tiempito, pero creo que es una práctica muy bonita, ¿eh? Creo que es una práctica bonita e insisto, tenéis que perdonar un poco que yo estoy en un proceso de transición desde una parte más teórica a una parte más aplicada, ¿no? Entonces hay que balancear bien, hay que equilibrar bien, ¿no? La teoría y la práctica, pero insisto, ¿no? Mi idea, lo que yo estoy intentando hacer es mover una asignatura, ¿no? Mover una disciplina desde un entorno más teórico, ¿vale? Donde yo antes explicaba las cosas teóricamente y luego las veíamos. Eso en todas las asignaturas, ¿eh? No solamente en esta, pero en esta en particular estoy intentando que veamos las cosas a medida que las hacemos, ¿vale? Es decir, tener un bagaje, digamos, teórico lo mínimo posible, ¿vale? Para que nos permita entrar en un entorno práctico y luego en ese entorno práctico eh, pues eso, entrenarnos a nosotros mismos, visualizar las cosas para luego volver a la teoría, volver o no volver, depende de nuestros intereses, ¿no? Pero luego con esa ya experiencia, esa visualización, podemos ir a la teoría y ya la teoría nos va a ser mucho más significativa, entiendo yo, ¿eh? Eso es lo que pretendo, ¿vale? Entonces estamos en un momento de transición, ya veremos hasta qué punto lo logramos, ¿no? Pero la idea es esa, ¿eh? La idea es no tener mucha teoría, sino tener una teoría mínima y luego ir metiéndonos en la teoría, profundizando en la teoría en base a nuestras experiencias, ¿eh? Eso es lo que creo y creo que es una forma más moderna de aprender, más dinámica y más agradable, ¿eh? Y creo que las cosas van a quedar mejor fijadas. Yo creo que es una mejor técnica, ¿vale? Entonces, estamos trabajando en ese sentido, ¿eh? No solo yo, ¿eh? Yo creo que mucha gente, ¿no? Estamos trabajando ya en ese sentido, ¿vale? Bueno, por último, lo que os pido es esto, y es que me hagáis una reflexión un poco de los... pero bueno, eso ya sería muy largo, ¿eh? O sea, que tampoco tenéis que agobiaros con la práctica porque puede llegar a ser muy larga. No, el 4 es lo que quiero decir, que es hacer lo mismo pero resolviendo el sistema. Es decir, si vosotros ahora tratáis de resolver el sistema con vuestro computador en 4 o con el que sea, con el implícito o con el explícito, lo que sea, claro, lo que os va a pasar asintóticamente, el comportamiento asintótico, lo que os va a pasar es que depende de si los autovalores se han metido ya dentro o no. Entonces, hay un momento, si miráis un poco lo que quiero visualizar, es que quiero que penséis sobre ello, ¿vale? Hay un momento en el que yo tengo todos los autovalores fuera, ¿vale? Del dominio de estabilidad. Bueno, todos los autovalores me refiero a todos los valores H lambda. Todos están fuera del dominio de estabilidad, ¿vale? Entonces, en ese momento, si yo hago una simulación numérica con ese método, ¿vale? Si hago una simulación numérica de mi problema, se va a ir a infinito o no va a ir a cero, ¿vale? No va a ir a cero. Entonces, aquello me va a oscilar lo que sea, cuando debería ir a cero, ¿vale? Porque los autovalores están cogidos para que tengan parte real negativa. Por tanto, la parte teórica, ¿vale? O sea, si yo cojo una matriz con autovalores negativos, la parte teórica, la solución teórica tiene que ir a cero del sistema derivada de x igual a por x, ¿no? Eso tiene que ir a cero. Si el sistema no lineal, vale, linealizo y si los autovalores
de la matriz linealizada. Hombre, la linealización es punto a punto, pero se supone que no va a cambiar mucho, ¿no? Que no va a haber cambios muy bruscos de autovalores, ¿no? Entonces, si los autovalores asociados a la matriz, al jacobiano, ¿no? A la matriz linealizada, al sistema linealizado, ¿no? Son negativos, eso tiene que ir a cero, sí o sí. O sea, eso tiene que ir a cero, teóricamente. Ahora bien, en la práctica, me refiero, cuando yo haga la aproximación numérica, no tiene que pasar así, porque depende de dónde se sitúen los valores h lambda dentro del plano complejo en relación con el dominio de estabilidad, ¿vale? Pero claro, si todos los otros valores están fuera, no va a converger. No, asintóticamente no va a converger a cero. Si todos los otros valores están dentro, entonces sí va a converger a cero. Pero hay un caso especial, que es cuando, aquí ya he hecho un dibujete, ¿vale? Sí, estoy aquí. Bueno, esto lo digo con el método de Euler, pero el otro le pasa exactamente igual. Hay un momento, ¿no? En el que tengo estos tres y pero este está más cerca, este real está más cerca, porque he puesto uno más cerca aposta, lógicamente. Cuando lleváis G lambda, este va a llegar antes. Espero, ¿vale? Eso ya me lo diréis vosotros porque todo esto pues, lo he imaginado, ¿no? Pero no lo he hecho en este caso concreto, pero yo espero que sí, ¿no? Entonces, cuando yo llegue aquí, porque yo todas estas cosas antes las hacía a mano, ¿no? Pero cada vez quiero hacerlas más viéndolas, ¿no? Más que hacerlas a mano. Y luego hacemos el cálculo a mano, si queréis, ¿no? Se puede hacer. Vale, y de hecho es una de las preguntas de examen que he puesto toda la vida, ¿no? Pero bueno. Entonces, cuando yo hago esta migración de autovalores, claro, este va a llegar también y a la vez este va a llegar porque son simétricos a la vez, ¿no? Pero claro, hay un momento en el que este se ha metido y este todavía no se ha metido, no ha llegado, a lo mejor va por aquí. Cuando, o sea, uno se mete y los otros están fuera. Entonces, eso me quiere decir, me está diciendo que dependiendo de los autovalores activos en el sistema, ¿qué significa? Dependiendo del dato inicial, a veces me va a converger a cero o no, dependiendo del dato inicial. Entonces, me gustaría que reflexionarais sobre eso y que intentarais que visualicemos eso directamente en la solución. No ya en el plano complejo, no, en la solución, ¿no? Es decir, o sea, vamos a tener, por ejemplo, una parte de la solución, que la solución tiene X y Z, ¿no? Imaginaos que solamente pintamos la X, pues claro, sí, y aquí el tiempo, ¿no? Pues en un determinado momento, ¿vale? Dependiendo del autovalor que yo tenga, pues esta solución a lo mejor se va a cero hoy y en un determinado momento, si yo tengo otro dato inicial, se va a cero, converge a cero o no va a cero. En fin, son ideas un poquito complejas, ¿eh? O sea, son muchas ideas apegotonadas, ¿eh? Y esto se tiene que llevar su tiempo, es decir, o sea, que esto tiene que asentar, esto no son 2 días, esto se explica enseguida y ya está, no, esto hay que asentarlo un poquito, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es asentarlo trabajando, asentarlo programando, no asentarlo, digamos, pues haciendo problemas teóricos que, bueno, bien, o sea, pero que se pueden hacer y que así hemos aprendido toda la vida, pero que yo creo que ya están un poquito desfasados, es decir, o sea, basar la docencia en eso y basar el aprendizaje en conceptos teóricos, creo que a día de hoy se pueden hacer cosas mejores, ¿eh? Es lo que estamos intentando, ¿no? Entonces, pero eso no significa que no se pueda volver ahí y revisar eso, ¿eh? Lo teórico, me refiero, el trabajo teórico. Entonces, mi idea, insisto, es, vamos a fijar ideas y vamos a visualizar cosas. Y tenemos los métodos que os estoy dando, en este caso 5, y lo primero es definir las funciones generatrices y los dominios de estabilidad. Eso es lo primero, ¿vale? Entonces, esto se hace con un breve cálculo, BC en breve cálculo, y esto se hace con el programa. Este es el objetivo fundamental de mañana, es visualizar los dominios. Lo segundo es ver la migración de autovalores. Bueno, no es autovalores, la migración de los valores H lambda, de todos, de todos a la vez. De todos los del sistema que os he puesto. Os he puesto un sistema de 3 autovalores porque uno, para visualizarlo, ¿no? El sistema luego depende de la dimensión que tenga y tal, puede tener 5 autovalores, 2, 8, eso depende, ¿no? Y luego tercero sería ver el reflejo de todo esto en las soluciones. En las soluciones numéricas. Pero ya digo, esto, bueno, si da tiempo mañana bien y si no, pues, bueno, pues ya haremos algo más sobre eso. ¿Vale? ¿Se ha entendido? ¿Vale? Un poco lo que quería contaros hoy es un poco todo esto. Podéis leer esta parte detenidamente, luego la práctica detenidamente. Yo os recomiendo que la leáis, incluso que
que hagáis algunos experimentos esta tarde, ¿no? De cara a que cunda más mañana, ¿vale? O sea, tenemos dos cosas, ¿eh? O sea, desde mi punto de vista, hay dos formas de hacer las cosas, es aprovechar el tiempo o no. Entonces, estamos muy acostumbrados, si me permitís una pequeña reflexión, a llegar a la facultad y que el tiempo no cunda, es decir, no cunda demasiado. Es decir, llegamos a la facultad, nos explican algo, lo que sea, hacemos lo que sea, tomamos notas, lo que sea, y luego ya lo estudiaré en casa. Bueno, pero si fuéramos más eficientes, el trabajo en casa sería menos. Entonces, me gustaría avanzar, ¿vale? Hacia la idea de que el trabajo principal de aprendizaje y de docencia, no quiero hacer una revolución, pero sí que seamos más eficientes. Entonces, la mayoría del trabajo se haga en clase. Eso me gustaría mucho, ¿vale? ¿Cómo conseguimos ser más eficientes en clase y aprovechar mejor el tiempo? ¿Vale? Primero trabajando por nosotros mismos, porque es el trabajo que nos va a enseñar. Yo os estoy dando, el profesor nos está dando una pauta de comportamiento, ¿no? Una pauta para hacer las cosas, no una pauta para entrar, ¿no? Pero me gustaría que vosotros luego hicierais el trabajo, ¿no? Por vosotros mismos. Claro, ese trabajo es más eficiente cuando cuando lo tenéis ya hecho, ¿vale? O sea, cuando lo tenéis ya mirado. Entonces me gustaría que mirarais esto esta tarde y hicierais unas primeras tentativas y vengáis preparados, ¿vale? Bien, ya algunos compañeros están abandonando. Supongo que ya ven que es casi la hora y que yo ya he terminado lo que quería contar. ¿Y alguna duda? ¿Vale? Más o menos, ¿no? Entonces, vale. Gracias por la respuesta. Eh, bueno, en fin, nos vemos mañana y mañana pues entramos